Es decir, entonces que nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras acciones, intencionadas o no, se constituyen en un mensaje que puede llegar a ser persuasivo o influyente hacia los demás. En este sentido hay que tener en cuenta que en este ejercicio de persuasión o de influencia hay tres componentes o tres factores a tener en cuenta en el cambio de la actitud. Por un lado, el comunicador. ¿Quién dice? Es decir, nosotros desde el lado de comunicadores, cumpliendo la función de encargados o de analistas de recursos humanos, o en el lugar que nos toque trabajar, vamos a tener un rol de comunicación, independientemente del papel o independientemente del puesto que nosotros tengamos. Y nuestro mensaje tiene que cumplir con ese propósito, con ese objetivo, es decir, tiene que acompañar las medidas o las disposiciones de la empresa y por lo tanto tiene un componente de persuasión muy importante. No debemos desconocer eso, ¿sí? Entonces, nosotros como comunicadores debemos cumplir o podemos llegar a cumplir necesariamente con algunas pautas, con algunos criterios, con algunas condiciones como para asegurar una mejor influencia en los demás. Dice, bueno, el comunicador es la fuente emisora del mensaje persuasivo. Para que su mensaje tenga efecto será necesario que el comunicador reúna una serie de cualidades, ¿sí? Es decir, del lado del comunicador, es decir, posicionándose ustedes en la persona que va a generar la influencia, es decir, que va a generar el mensaje persuasivo. ¿Cuáles son las cualidades, las características que deberían tener para poder asegurar ese objetivo de influir? Primero, la credibilidad, ¿sí? En efecto, ¿sí? Personas que gozan de este valor o que tienen este valor, a quienes se les atribuye un valor de credibilidad en sus palabras, en sus acciones, en sus actitudes, evidentemente va a ser más va a generar mayor influencia a los demás. Es algo muy simple, es algo muy sencillo, algo muy común y cotidiano, muy cercano a nosotros. Cuando uno, bueno, ha sido objeto de alguna mentira o víctima de alguna mentira, evidentemente la confianza no es la misma, ¿no es cierto? Y el efecto de persuasión obviamente cae. La experiencia es otro factor o otra cualidad. En efecto, ¿sí? Uno va a tener mayor apertura al mensaje de una persona que demuestre tener cierta experiencia en el rubro de lo que está hablando, ¿sí? Acá en este punto, en este aspecto es importante pensar o que ustedes vayan pensando que la experiencia, bueno, como se suele decir, es algo que a uno le llega tarde muchas veces. Es decir, piensen proyectándose de acá a un par de años más adelante, cuando a ustedes ya les toque trabajar o tener su primera experiencia laboral, la experiencia o el bagaje de experiencias que van a tener no es tan amplio. Y muchas veces le va a tocar el gran desafío de tener que pararse frente a personas, frente a equipos de trabajo que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, es decir, incluso personas que tienen más edad que ustedes o que tienen incluso la edad de sus padres y que tienen experiencia en el ámbito laboral amplia, incluso dentro de la empresa, mucha experiencia también, y que de repente ustedes, por el rol que les toca cumplir de analistas de recursos humanos, tienen que pararse frente a ellos a transmitir algún mensaje, por ejemplo. Entonces ahí es importante que uno piense o que ustedes vayan pensando que de repente esta cualidad de la experiencia la podemos suplir con otras cosas, ¿sí? Con otras características u otras cualidades. No se asusten con eso, pero bueno, en efecto, ¿sí? La experiencia que uno le atribuye a una persona es un factor importante para creerle, para hacerle caso, para tener algún tipo de influencia, ¿sí? La confianza.
¿sí? La confianza, bueno, lo que yo le decía hace un momento, es algo que se construye y que es bastante delicado, muchas veces es bastante delicada y que tiene que ver con la coherencia que nosotros podemos tener entre lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos y cómo transmitimos eso. ¿Mm? Fíjense que muchas veces las personas empiezan a perder valor frente a los demás cuando se empiezan a desnudar estas falencias o estas incoherencias entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. ¿Mm? El estatus. El estatus es si se quiere, la jerarquía, para decir de alguna manera, o el lugar que tiene una determinada persona dentro de un determinado grupo, organización, institución, a través de sus méritos, a través de sus logros, y que de alguna manera le confiere cierta autoridad en cuanto al saber o en cuanto al poder. Entonces, por ejemplo, es más creíble de repente o genera mayor influencia la palabra o la disposición que pueda venir emanada de un director que la palabra que pueda venir salvando la distancia y por supuesto que respetando cada una de las posiciones, que pueda venir del conserje o del cadete, ¿no es cierto? Entonces, una disposición, una directiva emanada de un jefe, bueno, obviamente tiene mayor peso o mayor influencia que otra emanada de cualquier otro empleado. El efecto letargo hace referencia a que muchas veces prevalece el mensaje y no tanto la persona que lo dio. A ver, en el momento de recibir el mensaje es importante la persona o es importante el comunicador al momento de recibir el mensaje. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, lo que ocurre es que nosotros nos vamos olvidando del comunicador y nos acordamos más del mensaje. Y puede llegar a pasar que uno diga en determinado momento, bueno, yo aprendí a hacer tal cosa o aprendí que me conviene hacer tal cosa, pero no sé de dónde lo aprendí o no me acuerdo quién me lo enseñó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se olvida muchas veces de quién o del comunicador, pero el mensaje sigue quedando. El atractivo, lo que habíamos dicho en algunas unidades anteriores, ¿sí? El atractivo físico, que no solamente, como bien ustedes lo vieron, no solamente depende de una cuestión física corporal, sino que también depende de otras cuestiones que tienen que ver con el cómo uno lleva su cuerpo, es decir, cómo uno lleva su conducta física manifiesta, cómo uno la expresa, con qué seguridad la demuestra, con qué nivel de elegancia, prestancia, formalidad o informalidad. Acá entra todo, ¿no es cierto? No solamente lo que tiene que ver con la belleza estética de lo físico, la cara, el tono de la piel, el pelo, los ojos, la estructura física, la delgadez, bueno, no solamente eso, sino también la ropa, la vestimenta, los accesorios, la forma de llevar la ropa también. ¿Sí? Bueno, uno se da cuenta de repente cuando una persona no está acostumbrada a usar un traje y que se lo puso para una entrevista de trabajo como única oportunidad en su vida. ¿Sí? Muchas veces uno ve que se presentan chicos jóvenes con trajes prestados o de repente que no saben llevar un traje o una corbata, entonces uno se da cuenta allí, ¿no es cierto?, que de repente esa actitud, bueno, tuvo el propósito de generar una buena impresión, pero que no es el reflejo de lo que esa persona es en realidad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso entra dentro de lo que es el atractivo. Muchísimas investigaciones han demostrado que personas atractivas físicamente son mucho más influyentes que personas que tal vez no están tan agraciadas desde el punto de vista físico. Quienes también pueden llegar a ser influyentes, pero gracias a otras virtudes o gracias a otras cualidades que tienen que ver con, por ejemplo, lo que yo les decía, la credibilidad, la experiencia, la confianza. ¿Sí? Es decir, acá en este punto hay que considerar todas las posibilidades. No es que
solamente la influencia sea privativa de la persona que estéticamente sea más atractiva, sino que también hay posibilidades y muchas de que personas que tal vez no responden a esos cánones de belleza también pueden llegar a ser influyentes. El mensaje, también es importante considerar el mensaje, es decir, cuál es el efecto persuasivo del mensaje. Los factores a tener en cuenta son el contenido emocional, la agresión, el miedo, la discrepancia, la estructura del mensaje. En primer lugar, vamos con la estructura del mensaje. Para que un mensaje sea verdaderamente persuasivo e influyente, tiene que estar bien organizado, tiene que estar bien presentado, tiene que ser lógico, tiene que ser comprensible, breve, efectivo, ¿sí? No debe ser redundante, ni desorganizado, ni mucho menos incoherente, es decir, tiene que estar bien pensado. Muchas veces mensajes breves son más influyentes que un largo discurso, un largo sermón que de repente nos distrae y nos aburre, ¿sí? Entonces la estructura del mensaje es fundamental: claridad, precisión, estética, orden. Bueno, todas esas cualidades forman parte de un mensaje persuasivo o influyente. El contenido emocional, ¿a qué nos referimos con eso? Que todo mensaje debe llevar implícito un contenido emocional que nos vincule, porque en efecto nosotros tomamos decisiones en función de nuestras emociones, de nuestros afectos, no tanto en función de nuestras creencias o de nuestra razón. ¿Sí? Nosotros hacemos las cosas y tomamos las decisiones en función de la emoción y después explicamos esas decisiones desde el punto de vista de lo racional. Entonces el mensaje tiene que ir acompañado de un contenido emocional, un contenido que apele a nuestra fibra íntima, a nuestras emociones. Las publicidades hacen bien este trabajo. Fíjense cómo las publicidades no apelan tanto al conocimiento del producto, sino más bien a una cuestión emocional, a una necesidad emocional de las personas. Las marcas de gaseosa, de cervezas, los productos dedicados a la niñez o al público femenino, apelan a esas cosas, ¿no es cierto?, a que la persona se sienta bien, contenida, valorada, respetada, empoderada. Entonces, bueno, hay estrategias que buscan o que tratan de golpear en lo que muchas veces es más influyente para nosotros, que son las emociones. Bien, el miedo. Hay mensajes que se transmiten desde el miedo y que resultan persuasivos, ¿no es cierto? Es decir, desde la amenaza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, supóngase la posibilidad de algún despido, la amenaza de algún despido genera miedo en las personas y eso da lugar a a un cambio en la actitud, ¿no es cierto? El mensaje se torna persuasivo. La agresión, es decir, mensajes que pueden llegar a ser agresivos generan un cambio en la actitud y generan de parte de uno que asume una postura más defensiva. Lo mismo que la discrepancia, lo que habíamos visto anteriormente en cuanto a la disonancia cognitiva. Mensajes más discrepantes suelen ser mensajes más influyentes. Del lado del receptor, ¿sí? Es decir, hay que pensar también al momento de elaborar el mensaje quién es el que lo va a recibir, ¿sí? Si la persona que lo va a recibir está predispuesta a recibir ese mensaje y cuál va a ser el efecto que va a generar, ¿sí? Entonces hay que preguntarse quién recibe el mensaje. ¿Cuál es la implicación personal que va a tener? ¿Cuál es el compromiso, la relevancia personal, la relevancia de la respuesta, la inoculación? Porque puede pasar tranquilamente que la persona a la que nosotros nos dirigimos no le importe lo que nosotros estamos diciendo. Y no le importe no por nosotros, sino porque de repente no es su ámbito. Tal vez de repente una persona que se dedica a, no sé, al trabajo intelectual no le interese tanto comprar un CD o
o algún libro o algún producto de, no sé, de la cultura pop, no sé, algo así.